Muy buenas noches, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Te saluda el hermano Cristóbal. En esta hermosa oportunidad quiero estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno. Y hoy quiero estar hablando de un tema. El tema se llama Liberándome del temor. Es muy importante que como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, seamos personas libres de todo temor. Vamos a hablar de este tema en esta hora, porque Dios no quiere que te encuentres con temor. Jesucristo quiere liberarte de todo temor en tu vida. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel de libertad. Es tu oportunidad. ¿La estabas esperando? Amado hermano, amado amigo, cada oportunidad viene acompañada de temores que necesitamos vencer en la vida. Las oportunidades son puertas abiertas, pero, pero estas puertas nos llevan a lo desconocido, nos sacan fuera de nuestra zona de comodidad o rompen nuestros paradigmas. Se necesita fe para ver una oportunidad. Todo cristiano, todo creyente necesita tener fe para ver una oportunidad. Las oportunidades no nos encuentran. Las oportunidades son ciegas. Nosotros somos quienes tenemos que ver las oportunidades, reconocerlas cuando están frente de nuestros ojos. Pero algo que he notado no nos permite distinguirlas. Algo que he notado en la vida y en la vida de los demás, que no nos permiten distinguir las oportunidades, es el temor. El temor es uno de los más grandes enemigos de las oportunidades. Detrás de cada oportunidad hay temores que debemos vencer. Debemos mirar con ojos de oportunidad cada problema que pueda llegar a nuestra vida. La Biblia dice de que después de haber pasado una prueba, Dios nos dará la corona de vida y la corona de justicia a cada uno. Cuando el temor satura al pueblo de Israel, cuando el temor llegó al pueblo de Israel por causa de Goliat, un hombre que no vio el problema, no se detuvo por el precio que demandaba, sino que vio la tremenda oportunidad que Dios estaba poniendo en su camino. David vio la oportunidad frente a sí de darle gloria a Dios y casarse con la hija del rey. Y esa misma oportunidad estaba frente a todos los hombres de Israel.
Pero, ¿qué pasó? El temor los paralizó a todo el ejército de Israel. David venció el temor con fe, con la fe puesta en Dios. Y David subió a otro nivel espiritual. Si David no lo hubiera hecho, si no hubiera derrotado a Goliat, quizás su nombre hoy no estaría en la Biblia. Pero David venció todo temor, pero primeramente, para vencer todo temor en la vida, debemos confiar primeramente en Dios y poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Debemos tener fe en nuestro Señor, en el Dios que nosotros hemos creído, en el Dios que nos ha llamado. La fe nos lleva a avanzar decididamente y a cruzar la puerta de la oportunidad. Mas en cambio el temor nos paraliza en lugar donde estamos. O el temor también nos hace retroceder, ver más allá o cruzar el obstáculo para llegar a la meta. Porque en lo espiritual, si no avanzamos en lo espiritual con fe, no vamos a pasar la prueba. O sea, que si no avanzamos en nuestra fe, vamos a retroceder. El temor nos enceguece y nos estanca y a veces pensamos, pero es lógico que alguien sienta temor en mi lugar, en mi situación. Pero nosotros ya no nos debemos guiar por la lógica o por lo lógico. El cristianismo es lo menos lógico que hay. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Así es que, amado hermano, para entrar a otro nivel tienes que derrotar el temor. Tienes que derrotar al temor, al fracaso. Tienes que derrotar al temor, al que te dirán, al que dirán de ti. Temor no a dar la talla. Temor al futuro. Temor a la oportunidad. Y es que cada temor vencido es un peldaño que te conduce a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Vemos en la Biblia el ejemplo de hombres que vencieron el temor, se aferraron a la perfecta voluntad de Dios y confiaron en Dios y no les importó nada para seguir caminando en el camino del Señor.
en el camino que Dios les había encomendado. Tenemos el ejemplo de un Pablo, de un apóstol, Pablo, que a pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar en la vida, nunca se dio por vencido porque sabía que Dios estaba con él y que en el momento de la prueba es cuando él más se fortalecía por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro ejemplo. Jacob, por ejemplo, era nada menos que una persona igual a ti, igual a mí. No era perfecto, pero amaba las cosas del Señor y lo había demostrado. Sabía que había un propósito muy especial para su vida. Así como tú lo sabes, que hay un propósito muy especial para tu vida, porque Dios tiene un propósito para ti, para tu familia, tiene un propósito para tu futuro, para tu destino. Había tenido un encuentro personal con Dios y tenía hermosas promesas de Dios para su vida y su descendencia, como tú también la tienes. Había hecho de Dios su sustentador, como cada uno de nosotros tenemos a nuestro Dios como nuestro sustentador. Algunos problemas y tribulaciones tuvo Jacob, pero a pesar de ello, en su caminar con Dios, Jacob se había multiplicado y dice la Biblia que había enriquecido. Había visto a Dios obrar en su vida como lo has visto tú, como lo hemos visto. Pero un día llegó su turno como a ti y Dios lo quería llevar a otro nivel. Dios quería llevar a Jacob a que pasara a otro nivel. Así como Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros que pasemos a otro nivel de fe, a otro nivel espiritual, a otro nivel en el camino de Dios, a un nivel tal que él jamás había imaginado, ni siquiera se había imaginado, a un nivel que nunca alcanzó su padre Isaac. Lo quería llevar Dios a Jacob. Porque de Jacob, de él se levantaría una nación, la más fabulosa, la más fuerte, la más poderosa. La nación de todos los tiempos. Una nación que afectaría a todas las demás naciones por la eternidad. La nación de Israel. Una nación de la cual nacería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Génesis capítulo 35, versículo 11, luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrán reyes y entre tus vástagos. Pero esta nación no podía nacer sin antes que Jacob no se enfrentaba a sus temores, cambiaba su naturaleza y echaba mano de la oportunidad que Dios
ponía enfrente de él. Dios quiere que pasemos a otro nivel. Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Dios tiene algo grande para ti, amado hermano. Solamente es necesario que tengas fe y confianza en nuestro Dios. Pasar el obstáculo, vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vencer el temor. ¿Y cómo se vence el temor? El temor se vence por medio de la fe, porque la Biblia dice que la fe echa fuera el temor. Jacob debía vencer el temor de volver a encontrarse con su hermano Esaú, a quien le había cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Tenía que volverse a encontrar con su hermano, el cual su hermano se había vuelto fuerte y también se había vuelto poderoso. Pero tenía que hacerlo. La Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículo 1 al 3. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, y en la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Sabes por qué es importante tener fe, caminar con el Señor, escuchar la oportunidad que Dios nos muestra? Porque cuando obedecemos a la voz de Dios, aún puede haber un obstáculo en el camino, pero no vamos solos, no vas a ir solo. La Biblia dice que cuando Jacob salió, obedeció a Dios, dice que ángeles de Dios lo acompañaban. En cuanto a Jacob, Jacob sintió la presencia de Dios. No necesitó que nadie le dijera nada. Supo lo que tenía que hacer. Así como cuando Dios te habla, cuando Dios te hace un llamado, nos hace el llamado, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabes lo que tienes que hacer y no resistir al llamado de Dios. Jacob lo hizo y había algo que arreglar en su vida. Jacob necesitaba enfrentarse a ese temor que lo había agobiado por años. Yo he orado por ti hoy para que la presencia de Dios sea tal que tú solo puedas reconocer cuál es ese temor que está levantando, que se ha levantado en tu vida, y que decidas enfrentarlo hoy. Que decidas enfrentar ese temor y vencerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículos 6 al 7, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte.
y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. El temor hizo que Jacob se dividiera en 2 campamentos. El temor, la angustia, la preocupación nos divide y no nos deja avanzar. No nos deja pensar claramente qué debemos hacer. En la Biblia la angustia, la preocupación se traduce como doble ánimo. Uno está entre 2 pensamientos. Jacob, por un lado, quería ver a su hermano, pero por el otro lado, le tenía temor, le tenía miedo. Temía a ese encuentro con Jacob, con su hermano. El temor, la angustia nos ponen negativos y nos hacen ver fantasmas donde no lo hay. La fe y el temor no pueden combatir. La fe y el temor no pueden ir juntas. Cuando el temor entra, la fe sale. Escucha bien, amado hermano, cuando el temor entra, la fe sale. Cuando la fe entra, el temor sale. Porque no pueden ser compañeros, no pueden ir juntos. La Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículo 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el campamento escapará. Ahora déjame decirte, quizás tú estás como Jacob entre 2 pensamientos. Por un lado, él quería reunirse con su hermano, pero por el otro lado tenía temor de él. Tú quizás también anhelas trabajar para el Señor. Tú quizás también anhelas un ministerio. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero estás entre 2 pensamientos. ¿Y si fracaso? ¿Y si no doy la talla? ¿Y si no doy el ancho, como dicen? ¿Y si no gano nada? ¿Y si pierdo todo lo que he conseguido hasta ahora? ¿Y si no me acostumbro? ¿Y si no me va bien? ¿O no se acostumbra mi familia después que regreso derrotado? ¿Y si soy muy viejo? ¿O si soy muy joven? ¿O si no estoy preparado? ¿O si no he estudiado? ¿Qué le pasaba a Jacob? Jacob le temía a los 400 que estaban con Esaú, pero no se había dado cuenta que con él iban más de 400, miles de ángeles que lo acompañaban. Asimismo, el doble puede presentarte 400 interrogantes. El doble ánimo puede presentarte 400 interrogantes, 400 excusas, 400 obstáculos antes de dar un paso de fe. Es como si quisiéramos que todas nuestras dudas fueran absueltas antes de movernos. Poco falta que le pidamos a Dios que nos muestre el futuro antes de dar un paso de fe.
Pero si Dios nos mostrara eso antes, no fuera fe. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y si así lo hiciera Dios, ¿necesitaríamos acaso fe? Esta sería evidente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre el temeroso se quiere adelantar a los hechos. La misma Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Debemos confiar, tener fe, organizar nuestra vida, lo que vamos a hacer. Pero tener fe. ¿Cómo enfrentó sus temores? Nada más y nada menos que orando, recordando la palabra de Dios que nos ha dado. Como cristianos, como hijos de Dios, vamos a enfrentar esos temores orando, leyendo la palabra de Dios, recordando las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, creyendo y teniendo fe que Dios es nuestro ayudador, parándose en sus promesas. Si hoy tú quieres subir a otro nivel, si quieres tomar la oportunidad que se te presenta, confía en la palabra que Dios te ha dado. Confía en las promesas de Dios, amado hermano. La Biblia dice en Génesis capítulo 32, versículo 9 al 12, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré el bien. Es curioso, pero si se fijan, Dios le dijo a Jacob exactamente lo opuesto que a su abuelo Abraham, al que le había dicho en Génesis capítulo 12, versículo 2, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré, le había dicho a Abraham. Para Abraham la palabra que Dios le había dado había sido de que sería bendecido por dejar su tierra y su parentela. Y a Jacob, en cambio, la bendición le vendría por volver a su tierra de donde él había salido, de volver a su parentela, de volver a su prole, donde su familia, donde su hermano con cual había tenido un problema, un altercado serio, por el cual Jacob había salido huyendo. ¿Cómo vemos la tierra y la parentela no terminan nuestra bendición, sino nuestra obediencia a Dios? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? La enseñanza que nos deja esto es saber a quién estamos obedeciendo cuando hacemos lo que hacemos. En el reino de Dios todo se hace en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Porque la obediencia es la más grande manifestación de amor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15,
Si me amas, guardaréis mis mandamientos. Por eso es que cuando obedecemos, estamos teniendo un acto de fe, guardamos sus mandamientos y caminamos con el Señor. En otras palabras, si me amas, obedéceme, dijo Jesucristo, dice la Biblia. Si me amas, obedece mi palabra y obedece a lo que yo te he mandado, obedece al Espíritu Santo, obedece lo que Dios quiere que hagas. No podemos decirle a Dios, te amo, Señor, pero no cuentes conmigo esta vez. No puedo obedecerte. No puedo hacer lo que tú quieres. No puedo hacer lo que la palabra de Dios me manda. Eso no debe ser así. Te amo, pero no puedo hacer lo que me pides. Pero es el deleite de Dios. Borra todo lo que has hablado antes. También entiendo con este pasaje que una era la oportunidad de Abraham y otra era la oportunidad de Jacob. Tu oportunidad no es la misma oportunidad mía, ni tampoco la misma oportunidad del otro, porque Dios se manifiesta en diferentes obras con diferentes oportunidades. Pero el éxito está en la obediencia a Dios, en tener la fe puesta en el Señor. El mismo Dios que no quiso que alguien permaneciera en un lugar puede querer llevarte a ti a ese lugar. Por eso nunca te compares, nunca debemos compararnos con los demás. Ni busques estadísticas. Dios no hace cosas inéditas. Es que las personas siempre estamos mendigando aceptación de los hombres. Jacob, al buscar a su hermano Esaú, estaba haciendo algo que a Dios le agradaba, y es que Jacob tenía que reconciliar